Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Benji Gregori Espinosa Ramos, que es abogado penalista, para que nos dé su punto de vista sobre todos estos temas. Bienvenido, doctor, gracias por estar acá. José, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué piensa de este tema de Roberto Vieira? Porque lo que ha dicho, por ejemplo, la ministra de la Producción, que si bien ha señalado todo aquel funcionario que haya tenido este contacto medio oscuro con Roberto Vieira va a ser despedido y seguramente denunciado. Pero ella ha dicho, en las reuniones donde yo estaba con Roberto Vieira, nunca se habló de plata, nunca se habló de las embarcaciones de su familia. Y esto como que podría seguramente Roberto Vieira utilizarlo como instrumento de defensa. ¿Es necesario que él haya culminado eso para que el hecho que ocurrió con su primo se convierta en un delito? No, no lo es. Desde el punto de vista de la ley penal, el artículo 400 del Código Penal distingue dos casos. El caso en donde se tiene influencia real, es decir, el funcionario público con cargo representativo, en este caso el congresista Vieira, si es que habría ofrecido influencia real ante un funcionario del Ministerio de Producción para resolver el problema administrativo. Ese es un supuesto que se castiga. Pero hay otro supuesto, el supuesto en el que la ley penal también hace responsable por tráfico de influencias al funcionario que invoca una influencia simulada para interceder ante un funcionario, servidor público, que conoce, haya conocido o vaya a conocer un caso judicial o administrativo. De tal manera que, aun cuando la ministra haya dicho que en la reunión no se trató ningún tema, la sola invocación de la influencia y pedir dinero a cambio de esa influencia para resolver ese trámite administrativo ya configura el delito de tráfico de influencias. Ok, entonces eso está recontra bien planteado, digamos, ¿no es cierto? No es necesario que él siquiera haya intercedido porque el pedido de dinero, eso de son 25, después, oye, pero hermano, una rebaja, pues bueno, 20, pues 5 para ti, 15 para mí, ¿no es cierto? Y ahora nos viene con el cuento del abogado que nadie se lo va a creer. Eso no significa que no se haya producido el tema del delito. ¿Y qué pena tiene ese delito, doctor? Sí, hay dos tipos de penas. Si lo comete cualquier ciudadano, la pena es de 4 a 6 años. Pero cuando lo comete un funcionario público, la pena se eleva. Es un agravante. Hablando, exacto, de un tráfico de influencias agravado y la pena corresponde entre 4 a 8 años. Ya, y en el proceso ya se abrió una investigación preliminar, ¿no es cierto? Él es congresista de la República, tiene inmunidad. El delito se habría cometido, eso lo determinará la justicia, pero todo indica que el delito se habría cometido mientras él era funcionario congresista de la República. Quiero estipular bien el aspecto porque ya hemos hablado de casos como el de Edwin Donaire, por ejemplo, donde los delitos se cometen no en función, no cuando él ejercía el cargo de congresista, sino cuando era comandante general del ejército, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, aquí él sí es congresista de la República. ¿Hasta dónde lo tapa la inmunidad? ¿Qué se necesita hacer? Sí, lo que correspondería sería una discusión de antejuicio político. ¿Por qué? El antejuicio político es una garantía o un velo que debe levantar el Congreso a partir de que encuentre indicios razonables de la comisión de un delito que ha cometido el funcionario, el congresista, en ejercicio de sus funciones. Claramente, la invocación de influencias no es por ser Roberto Vieira, sino por ser Roberto Vieira congresista. Es decir, la invocación de influencias tiene que ver con su función representativa congresal. Si eso es así, entonces el Congreso lo que debe hacer es determinar si hay causa probable del delito de tráfico de influencias, evidentemente dentro del procedimiento parlamentario, tiene derecho a ejercer su defensa, que se garantice el debido proceso parlamentario, y luego de eso, el Congreso autorizará, establecerá una resolución acusatoria y el caso pasará a Fiscalía de la Nación, para que la Fiscalía de la Nación formalice investigación preparatoria y un juez sea el que controle el desarrollo del proceso penal en su contra. Pero ahorita, con lo que ha anunciado la Fiscal de la Nación, ya se inició una preliminar. Ajá, ese es un tema interesante, porque Fiscalía inicia investigaciones con los datos que aparecen en prensa, pero en rigor al congresista por su investidura le corresponde el derecho al antejuicio político. Es primero el Congreso el que debe determinar causa probable para que luego Fiscalía de la Nación,
Corte Suprema sea quien conozca el proceso especial. No tiene que existir un pedido del Ministerio Público, en este caso de la propia fiscal de la Nación por tratarse de un parlamentario, para que le levanten primero la inmunidad y empiece todo este proceso. El levantamiento de inmunidad es para delitos comunes. Hay 3 tipos de procesos. Ajá. Levantamiento de inmunidad, delitos comunes. Es decir, delitos que no se cometen, que no tienen nada que ver con el ejercicio de la función. Robo, asesinato. Asesinato, Okay. conducción en estado de ebriedad. Segundo caso, el caso de los delitos cometidos con ocasión o con ejercicio de la función. Corresponde ahí el procedimiento de antejuicio político, en donde el Congreso determina causa probable, indicios reveladores de que hay delito, muy bien, doy luz verde para que el caso lo conozca la Suprema. Y finalmente el juicio político, donde el Congreso hace de juzgador y determina si hay infracción a la Constitución. Esa es una etapa que acá no hay. Acá no se trata del tema de la Constitución. Exacto. Acá se trata del segundo tipo. Exacto. ¿No es cierto? Del antejuicio político. Del antejuicio político. Ok, y este antejuicio político, si lo encuentran, si encuentran en el Parlamento los indicios necesarios, ya no necesitan pasar a la subcomisión de acusaciones o al levantamiento de inmunidad parlamentaria. El levantamiento de la inmunidad no, porque eso corresponde a otro procedimiento parlamentario, pero sí la subcomisión de acusaciones. Lo que pasa es que hay todo un procedimiento. Hay un procedimiento instructorio de investigación, luego se levantan cargos, esos cargos que son levantados contra el congresista, él se defiende, y finalmente es el Pleno del Congreso, el órgano que va a decidir, a final de cuentas, si hay causa probable. ¿Qué considero yo? Que la hay. No solo por la denuncia, acá lo fuerte son los audios. Los audios, ¿no? Los audios registran las tratativas, porque los audios determinan, a ver, primero hay una conversación que no se grabó, pero las conversaciones que sí grabaron dan cuenta de que hubo una conversación previa en donde hubo esa solicitud de dinero, en efecto, que en las siguientes conversaciones se reafirma. Entonces yo creo que se supera claramente el estándar probatorio de causa probable. Ojo, no se exige prueba plena, no se exige certeza absoluta de que hay delito. Se exige indicios razonables de que se habría cometido el delito y en mi opinión, en este caso sí lo hay. Sí, yo creo que de la gran mayoría. ¿Hasta qué punto podría el congresista Vieira hacer que estos audios no sean utilizados como elementos probatorios o indicios y él dice, esto lo han grabado sin mi consentimiento? Bien, esa es una discusión que se suscitó a propósito del caso Vladivideos. Vladimiro había grabado, ¿no es cierto?, sin el consentimiento de las personas que iban a la salita del CIN recibiendo dinero. Ellos alegaban, yo no sabía que me estaban grabando, han violado mi derecho al secreto de las comunicaciones. Ese tema fue resuelto tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema aplicando una teoría, la teoría del riesgo. Si es que tú, dice los órganos judiciales, si es que tú asumes el riesgo de tener conversaciones delictivas, de cruzar la frontera de lo correcto, no puedes pedirle al Estado que te proteja si tú mismo no has tenido las provisiones de realizar conductas adecuadas y correctas. Aplicando la teoría de riesgo, entonces, no hablaríamos de una prueba ilícita. Serían los audios prueba con absoluto valor y, de hecho, en los procesos anticorrupción, las pruebas de gran valor son pruebas de audio y de video. Lo que se dice aquí, lo que se juega de por medio, eso de, bueno, pues que sean 20 y tú agarras 5, dame 5 ahora y los 10 contra entrega, creo que dejan evidentemente plasmada la intención del congresista Vieira. ¿Qué delito habría en esa intención? Sí, como te digo, hay, desde mi perspectiva, la comisión del delito de tráfico de influencias. ¿Qué castiga el ¿Ese es el tráfico más de grave, influencias? el tráfico de influencias? Ese es el que corresponde acá. ¿Por qué? No podría haber colusión porque no hay un proceso de contratación pública donde Vieira intervenga. No hay dinero del Estado. No hay, en principio, dinero del Estado, hay dinero de un privado. Pero ¿qué cosa hay? Se compromete el prestigio de la administración pública porque el mensaje que se da es la administración pública avanza, actúa, se activa con dinero. Como ese es el mensaje, la Corte Suprema ha dicho, en esos casos lo que se está afectando es el prestigio de la administración pública y el alarde de influencias, la invocación de influencias, la fanfarria de que bajo el manto de poder que tiene puede solucionar cosas, eso se castiga como tráfico de influencias y digo, la pena oscila entre 4 a 8 años. Es un delito grave.
Ya, y por ser tráfico de influencias agravado, debería corresponder la máxima. Debería corresponder la máxima y debería corresponder pena efectiva. Siguiendo, por supuesto, antes todo el procedimiento. Sí, claro, todo el debido proceso y todo lo demás, todo lo que va a venir en el Congreso de la República. Lo que yo hablo es más o menos cuál es el delito, y la situación de Vieira es que como es congresista de la República, el tema se agrava. Ajá. Y por tener el delito con un agravante debería corresponderle la máxima sanción. Debería corresponder la máxima sanción y pena efectiva. Pero además hay un tema interesante, fíjate. En el procedimiento parlamentario basta con la denuncia y el audio. Pero llevado el caso al proceso penal, al proceso especial que le corresponde ante la Corte Suprema al congresista Vieira, la denuncia, el audio debe ser coaligada con una prueba fundamental, que es la pericia fonética, que precisamente vincula que el audio que aparece ahí corresponde a la voz del congresista Vieira. Por más que lo haya reconocido. Por más que lo haya reconocido. Porque cuando lo entrevistan a Roberto Vieira, él dice, bueno, sí, efectivamente es mi voz y hemos conversado, pero aquí falta algo, ¿no es cierto? Ajá. Me falta un detalle que no han contado en este audio. Por una razón, porque la pericia es el medio de prueba que articula el audio de una conversación con la voz de una persona. ¿Cuál es el medio de prueba técnico, idóneo, conducente, que dice que esa voz le corresponde a Vieira? Es la pericia fonética. Con la pericia fonética se cierra el círculo. Otro elemento clave, yo no sé si en el Congreso de la República, pero en el momento del proceso legal seguramente va a ser la declaración del primo, ¿no? Porque él ha dicho, yo estoy dispuesto a declarar esto donde sea, con cualquier fiscal y como sea. Además de la situación que conlleva a el primo a utilizar o a grabar a Vieira o el ofrecimiento de Vieira, porque el tema del primo y los problemas que él tenía con la embarcación y la caducación de sus permisos son reales, existen, están en el Ministerio de la Producción y tenían que ser resueltos para que ellos sigan con permiso. O sea, todo ese círculo existe también, ¿no es cierto? Eso también es un elemento claro que probaría la intención. Sí. Por un lado, el elemento de que existía una cuestión administrativa a ser resuelta en el Ministerio de Producción. El tipo penal de tráfico de influencias habla de que se influye no en el vacío, se influye en el marco de un proceso judicial o administrativo, que puede haber fenecido, que va a existir o que existe. En este caso estaríamos frente a un proceso administrativo existente, pendiente de resolverse. Eso por un lado. Por otro lado tiene que probarse el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo? La invocación de influencias. Y hay prueba directa sobre eso. No hay prueba indiciaria, hay prueba directa, que es el audio, la conversación, donde se invoca esa influencia ante el Ministerio de Producción, ante funcionarios del Ministerio de Producción, para que resuelvan a su favor, y a cambio de eso, a cambio de su intercesión de influencias, a cambio de ese pacto celeris, pide dinero. Digamos que está frito pescadito, ¿no? Señor Vieira, tanto que habla de pesca y de esa situación, parece que ahora sí está frito pescadito con todo este tema. Doctor, muchas gracias por la explicación. Ha sido clarísimo. Habrá que esperar entonces el plazo que correspondiente para que haya este antejuicio en el Parlamento de la República y pueda iniciarse todo el proceso de investigación y judicialización del tema. Exacto, eso es lo que corresponde. Ahí estaremos al tanto, a ver qué pasa en el Congreso, a ver si no tapan a nadie más. Vámonos al corte, señores, son casi las 9 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos al corte, regresamos con mucho más. Venimos